gente que trabaja en medicina forense, ¿qué fue lo más impactante que se descubrió en su laboratorio? Al realizar mi maestría en patología y antropología forense, hay un componente de examen práctico final. El examinador sacó una gran caja de cartón. El tipo y tamaño en el que almacenaría los documentos. Cuando lo arrojaron sobre la mesa, parecía una maceta rota. Ninguna pieza tenía más de 1,5 pulgadas de diámetro. Luego dice, ¿podrías encontrar todas las piezas del ejemplo de hueso y reconstruirlo, por favor? Resulta que era una niña de 16 años cuyo novio le había hundido la cabeza con una piedra y la había cortado en pedacitos antes de enterrarla en un campo. La única razón por la que fue encontrada fue porque su carne en descomposición hizo que las plantas escucharan que su cuerpo fuera extrañamente grande y exuberante para un campo seco y olvidado. Mi ex trabajaba en un laboratorio de genética. No era inusual recibir la mano cortada de un recién nacido para tomar una muestra para realizar pruebas genéticas en caso de aborto espontáneo o muerte temprana. ¿Quién era el padre? Soy contador y facturador en una clínica y le hicimos pruebas a un bebé para ver si era el padre. Mamá y papá eran ambos de cabello rubio, la esposa tenía ojos azules, ambos parecían súper blancos. El niño era realmente negro. Le hicieron la prueba antes y no tenía ninguna condición, simplemente era negro. El padre quería una prueba de paternidad porque cuando tienes dos padres blancos y un niño negro, surgen algunas preguntas. Resulta que la mamá tenía un abuelo negro que no aparecía en su piel y del que ella no sabía nada. El niño era biológicamente suyo, pero parecía totalmente diferente. Estaba trabajando como técnico de microscopio electrónico de barrido, para la rama de I+D, de una empresa privada cuando el científico jefe me dio una muestra desconocida para cortar e investigar. Había un montón de capas de pintura y quería saber qué elementos estaban presentes. La mayoría de las capas aparecieron como elementos normales, O, Al, Cr, etc., pero una capa tuvo un pico en Pr, praseodimio, lo cual es tan raro que olvidé que incluso era un elemento. Pensé que me estaba volviendo loco, pero mi ingeniero lo revisó 2 veces y definitivamente estaba ahí. Resulta que el praseodimio se usa en ciertas pinturas de grado militar. Entonces, no los forenses, por completo, ni yo. Tenía una profesora en la universidad que estaba realizando su doctorado mientras trabajaba en la clínica Mayo. Año tras año, un hombre vino a ese mismo hospital para hacerse una prueba de un trastorno/enfermedad que mató a su padre. Año tras año, yo negativo. Pero cada año se hacía pruebas en un esfuerzo por mantenerse a la vanguardia. Porque la genética. Un año, como de costumbre, yo negativo, pero el personal tuvo una idea. Abrieron los archivos, sacaron el expediente de su padre y lo pusieron junto al suyo. Él ni siquiera estaba cerca. El pobre no tiene idea de que su difunto padre nunca fue su padre biológico. Y el hospital no tiene ningún derecho ni obligación de informarle. La esposa de mi amigo trabaja en uno. Obtener muestras de sangre de bebés que dieron positivo en coca y metanfetamina era aparentemente bastante común, pero el descubrimiento impactante más reciente fue que las tuberías del edificio estaban hechas de tal manera que los desechos químicos podían retroceder al drenaje de la fuente de agua, y la administración no lo hizo. Con mucho cuidado. Mi ex trabajaba en un laboratorio de genética. No era inusual recibir la mano cortada de un recién nacido para tomar una muestra para realizar pruebas genéticas en caso de aborto espontáneo o muerte temprana. Tuve el honor de conversar con un soldado encargado de los exámenes forenses para los exámenes militares y nos contó esta historia. Muerte en un campo de refugiados. Mujer. Aparentemente muerta mientras dormía. Las personas encargadas de limpiar su cuerpo notaron semen en sus zonas genitales y dieron la alarma. Debido a la falta de personal, el soldado tuvo que ayudar a un médico forense a determinar la causa de la muerte. Insuficiencia cardíaca. No hay signos de violencia. Al menos 7 bioimpresiones masculinas diferentes en ella. Se confundieron mucho y se dieron cuenta de que algo andaba mal, pero no mucho más debido a la barrera del idioma. Entonces tuvieron la idea de llamar al lugar a un falso soldado y a un verdadero traductor, para averiguar qué decían su familia y sus compatriotas fuera de los oídos de los traductores identificados. Resulta que su padre era un proxeneta y la prostituía a ella y a sus hermanos por dinero bajo amenazas. Había una red completa en el campamento que él operaba, y tenía una cantidad absurda de efectivo escondida cuando fue arrestado. Ahora está en prisión en su país de origen y nuestro gobierno le ha ofrecido protección a su familia, pero no sé mucho más allá de eso. Olvidé mencionar, la muerte fue por causas naturales.
Tenía un defecto de nacimiento en el corazón. Sin embargo, el médico dijo después del descubrimiento de la red de prostitución que su intenso horario de trabajo podría, a falta de una palabra mejor, agotarse demasiado pronto. Tenía poco más de 20 años y sus hermanas tenían el mismo rango de edad. Asistí a una autopsia donde el sujeto examinado tenía un riñón grande que se extendía a ambos lados de su cuerpo en lugar de tener dos, uno a cada lado de su cuerpo. En mi país hubo un caso. Una mujer enfermó y fue llevada al hospital. Después del primer diagnóstico, los médicos determinan que la causa es un problema renal y tuvo que ser operada de inmediato. Sin embargo, durante la cirugía, después de abrirle la piel, el médico principal se dio cuenta de que tenía el síntoma del riñón en herradura, que no se había visto en el primer diagnóstico, ya que es extremadamente raro y habría sido revisado en la práctica común. Debido a la emergencia de la situación, o se debe extirpar todo el riñón en herradura o el paciente moriría. El médico no tuvo más opción que extirparle el único riñón en herradura que tenía en el cuerpo. Después de la operación, su familia demandó al hospital, obtuvo una indemnización y un nuevo implante de riñón. Los médicos primero fueron duramente atacados por los medios, luego los medios se disculparon nuevamente después de que se señalara el problema del riñón en herradura. No soy forense. Solo soy químico en un laboratorio. Estábamos investigando un caso de un asesino en serie que violaba a las víctimas antes de asesinarlas. Descubrimos rastros de pimienta en el cuerpo de la víctima. Quiero decir, él podría comprar un condón de pimienta en cualquier sexo, pero decidió poner pimienta real en los genitales de la víctima. Los humanos no tienen límites. No soy científico, pero mi último trabajo implicó probar equipos científicos y enviar resultados al equipo legal de la empresa. Utilizando una pistola XRF descubrí que casi el 50% del inventario de esta gran empresa contiene una cantidad de plomo superior a la permitida legalmente y varios otros productos químicos nocivos. En una empresa cuyo producto la mayoría de la gente tocará a diario. El equipo legal seguramente tenía mucho trabajo por delante. No es mi historia, pero lo que leí fue asombroso. Por un corto tiempo, los explosivos tenían un cierto tipo de arena que debía actuar como una huella digital enemiga de los explosivos. En alguna feria estadounidense se empezó a utilizar cuando un ingeniero mecánico lo colocó debajo del suyo. Creo que fue el camión de su sobrino el que lo mató. Fue el único caso en el que se utilizó la arena para resolver un asesinato. La amiga de mamá solía trabajar en medicina forense y nos contaron un montón de historias. La más memorable fue cuando encontraron el cadáver de una niña despedazada dentro de una bolsa de basura. Al principio pensaron que algún psicópata la había asesinado y descuartizado, ya sabes, como hacen los psicópatas. Pero después de una mayor investigación descubrieron algo en sus partes femeninas junto con un agujero gigante. Un poco de ciencia más tarde y algo fue una uña acrílica. Resulta que ella y su novia lo estaban haciendo cuando la uña de su novia se rompió y la abrió por dentro y se desangró. La novia, en un momento de pánico, la descuartizó e intentó deshacerse del cuerpo. Para todos los que dicen que esto es falso, no sé si lo es o no. Como dije, la amiga de mamá me dijo esto y ella no era homofóbica ni nada por el estilo. Parece un poco inverosímil, pero los seres humanos son criaturas locas, así que quién sabe. Esta es la historia de mi abuelo. Mientras trabajaba en forense tuvo que llevarse un cuerpo encontrado en el fondo de un lago. Después de comprobarlo, aparentemente descubrió que había un coche Hot Wheels alojado en el pulmón izquierdo. Supuso que debieron haberlo tragado mientras estaban bajo el agua. Yo era contratista en un laboratorio y descubrí que la han encontrado en la escena de un crimen pertenece a mi jefe. Si cayera, mi contrato no sería renovado. En cambio, mi compañero de trabajo y yo decidimos marcar la prueba como no concluyente. 2 años después, con los mismos resultados, decidimos publicar los resultados para que yo pudiera aceptar su trabajo. Mentir la primera vez valió la pena.